Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El evangelista San Mateo, inmediatamente antes de esta parábola que acabamos de leer, nos hace saber que nuestro Señor Jesucristo había hablado sobre la corrección fraterna y el perdón de las ofensas. Si tu hermano llega a pecar, dice, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Por su parte, San Lucas explicita con estas palabras: cuidaos de vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Otros años he comentado esta parábola y sus diversas implicancias. Hoy quiero referirme a otros temas relacionados con la doctrina que trae esta parábola sobre la corrección fraterna, la venganza, la clemencia, la mansedumbre y la crueldad. Todos temas que Santo Tomás de Aquino trata en la Suma Teológica, y veremos entonces algunas de las interesantes cuestiones que levanta Santo Tomás respecto de estos temas. En primer lugar, la corrección fraterna, dice Santo Tomás, es un acto de caridad. Recordemos que antes de esta parábola nuestro Señor había hablado justamente de esa corrección fraterna. La corrección del que yerra, dice Santo Tomás, es en cierta forma un remedio que debe emplearse contra el pecado del prójimo. La corrección es un remedio contra el pecado del prójimo. Ahora bien, el pecado de una persona puede considerarse de dos maneras. La primera, como algo nocivo para quien lo comete. El mismo que peca se hace un daño. Segunda, como un perjuicio que redunda en detrimento de los demás, que se sienten lesionados o escandalizados, y también como un perjuicio para el bien común, cuya justicia queda alterada por el pecado. El que peca entonces, como mínimo, se hace un daño a sí mismo, muchas veces hace un daño a otro, y muchas veces también redunda su mal en el bien común, en el orden social. Hay por lo mismo una doble corrección del delincuente, dice Santo Tomás. La primera, aportar remedio al pecado como un mal de aquel que peca. Esta es propiamente la corrección fraterna, cuyo objetivo es corregir al culpable. Corregir el daño que el culpable se hace a sí mismo, no el daño que me hace a mí o que hace al bien común. Porque muchas veces nos dejamos llevar supuestamente por la corrección fraterna, cuando en realidad lo que nos molesta es el pecado, el daño que ha hecho contra nosotros. En cambio, la corrección fraterna es remediar el mal que el pecador se hace a sí mismo con su pecado. Y dice Santo Tomás, ahora bien, remover el mal de uno es de la misma naturaleza que procurar su bien. Pero esto último es acto de caridad que nos impulsa a querer y trabajar por el bien de la persona a la cual amamos. Por lo mismo, la corrección fraterna es también acto de caridad, ya que con ella rechazamos el mal del hermano, es decir, el pecado. Y explica Santo Tomás, la remoción del pecado incumbe a la caridad más que la de un daño exterior. Muchas veces, sobre todo en el orden de la amistad o del orden familiar, tratamos de apartar el daño físico,
el daño temporal, material. Y Santo Tomás dice que remover el pecado es un acto que incumbe a la caridad más que el de remover un daño exterior. E incluso más que la del mismo mal corporal, por cuanto su contrario, el bien de la virtud, es más afín a la caridad que el bien corporal o el de las cosas exteriores. Y tenemos un ejemplo próximo con la cuestión de la supuesta canonización de Teresa de Calcuta. ¿Sí? Removía en parte el mal exterior, el mal del cuerpo, pero por los datos que tenemos no se preocupaba demasiado del mal del alma en cuanto a la práctica de falsas religiones, etc. Entonces, ¿de qué servía remover la lepra o otro tipo de enfermedades del cuerpo si no alejaba la lepra del alma, que es el pecado, que es la idolatría, que es la falsa religión, etc.? Termina Santo Tomás: de ahí que la corrección fraterna es acto más esencial de la caridad que el cuidado de la enfermedad del cuerpo o de la atención que remedia la necesidad externa. La otra corrección remedia el pecado del delincuente en cuanto revierte en perjuicio de los demás, de uno mismo o de la comunidad, y sobre todo en perjuicio del bien común. Este tipo de corrección es acto de justicia, cuyo cometido es conservar la equidad de unos con otros. Por lo tanto, la corrección fraterna es simplemente remover el pecado en el otro, acto de caridad, no es acto de justicia, que sería el remover el pecado en cuanto que daña al orden público. Y después Santo Tomás dice que la corrección fraterna puede omitirse en 3 casos. Uno puede plantearse si uno está obligado a hacer la corrección fraterna, ya que es un acto de caridad, remover el pecado del otro, es que algunas circunstancias permiten o incluso mandan omitir la corrección fraterna. Y Santo Tomás dice que sí, en 3 casos hay que omitir la corrección fraterna. En primer caso, es meritorio, dice Santo Tomás, cuando se omite por caridad. Omito por caridad un acto de caridad. Dice al respecto San Agustín: si uno deja de reprender y de corregir a los que obran mal porque esperan ocasión más oportuna, o porque temen que con ello puedan empeorar, o por el miedo de que entorpezcan la instrucción de las personas débiles en la virtud y en la piedad, y de que sintiéndose presionadas se alejen de la fe, esto es inspiración de caridad. Por lo tanto, hay ocasiones en las que la misma caridad manda que no se haga la corrección fraterna. Otro caso de omisión de la corrección fraterna, dice Santo Tomás, conlleva pecado mortal. O sea, omitir la corrección fraterna equivale a cometer un pecado mortal. Tal ocurre cuando se teme la crítica del vulgo y el tormento o destrucción de la carne. Y estas cosas llevan al punto de embargar el ánimo y hasta anteponerse a la caridad fraterna. Semejante caso parece que puede darse cuando, habiendo esperanza fundada de apartar al delincuente del pecado, se desiste de ello por motivos de temor o de codicia. Entonces, se omite la corrección fraterna, no es virtuoso, se peca contra la caridad y se peca mortalmente. Y en ese caso, entonces, no debe omitirse la corrección fraterna. Y hay un tercer caso de omisión en el cual la corrección fraterna así omitida es pecado venial. Por lo tanto, tampoco se debe omitir. Y eso ocurre cuando el temor o la codicia hacen retardar la acción de quien pudiera corregir los delitos del hermano.
pero sin llegar al extremo de que, si le constara que podría apartarle del pecado, desistiera de ello, dando preferencia en su ánimo a la caridad fraterna. Por lo tanto, es una demora en la corrección fraterna. Me dejo estar y no corrijo por temor o por alguna otra causa, pero si viera que realmente el hermano va a corregirse, sí, haría la corrección fraterna. Dice Santo Tomás, de esa manera descuidan a veces los santos varones corregir a los culpables. Los santos varones, que queda para los que no somos santos. Pasa Santo Tomás a considerar que la corrección fraterna no incumbe solo a los prelados. Uno puede preguntarse entonces, pero ¿quién debe hacer la corrección fraterna? ¿Todo el mundo está obligado a hacerla? Solamente aquellos que tienen poder, que tienen autoridad. Y dice Santo Tomás que tanto los sacerdotes como todos los demás fieles deben tener sumo cuidado de quienes perecen, en orden a que con la debida reprensión o se les corrija de sus pecados, o si permanecen incorregibles, sean separados de la Iglesia. Eso es lo que tiene que ver con lo que antecede inmediatamente a la parábola que tendríamos que haber comentado, cuando dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele en secreto. Si no te hace caso, ve con 2 o más testigos. Si no, dilo a la Iglesia. Y si no se convierte, tenlo por publicano y étnico. Entonces, hay que hacer la corrección fraterna, todos los sacerdotes, todos los fieles. Dijimos que hay 2 tipos de corrección, explica Santo Tomás. Una que es acto de caridad, cuyo objetivo principal es la corrección del delincuente con la sencilla amonestación. Esa corrección incumbe a cualquiera, súbdito o superior, que tenga caridad. Hay en cambio la otra corrección, la que se ordena a salvar el bien común, el orden social, que era acto de justicia y que tenía justamente por objetivo el salvaguardar ese orden común, ese bien común. Esa corrección, que es obra de la justicia, no se promociona solamente amonestando al culpable, sino también muchas veces castigándole, para que los demás atemorizados desistan del pecado. Por favor, lleven la Suma Teológica a las casas de gobierno, a las intendencias, a las comisarías, si leyeran Santo Tomás. Entonces, ese acto de justicia, esa corrección que conlleva un castigo, es no solamente para enmendar al culpable. Entonces el castigo puede ser medicinal para que se corrija, para que se cure, puede ser medicinal pero al mismo tiempo vindicativo, vamos a ver inmediatamente la cuestión de la venganza, pero también puede ser para amedrentar al resto. Si se cortasen unas cuantas cabezas, o al menos empezasen por un dedo y luego 2 y después la mano y después la otra mano, muchos dejarían de robar, aunque más no fuese porque ya no quedan las manos. Pero hoy en día no, es todo lo contrario. Entonces Santo Tomás decía, muchas veces castigándole para que los demás atemorizados desistan del pecado. Esta corrección incumbe solamente a los prelados, los cuales, además de amonestar, deben también corregir castigando. Y eso incumbe a todo aquel que tiene autoridad, un padre de familia, un emperador, un rey, un presidente, un papa, un obispo, un párroco, etc. Y sigue Santo Tomás investigando, sigue profundizando el tema, y llegamos a la conclusión de que también los superiores deben ser corregidos. Dice Santo Tomás, la corrección, que es acto de justicia por coacción penal, no incumbe al súbdito respecto de su prelado.
Pero la corrección, que es acto de caridad, atañe a cada cual en relación con las personas a las que debe amar si ve que en ellas hay algo reprensible. Ahora bien, el acto virtuoso debe estar regulado por las debidas circunstancias. Por eso en la corrección del súbdito hacia su superior debe guardarse la debida moderación, o sea, no debe hacerlo ni con protervia ni con dureza, sino con mansedumbre y respeto. Si ustedes buscan en las cartas de San Pablo, en más de una, sobre todo la segunda parte de esas cartas, la primera normalmente es doctrinal, la segunda es moral. En esa segunda parte van a ver que hay muchas veces consejos respecto de los inferiores en cuanto a sus superiores, a los ancianos, como dice San Pablo, y dice que hay que corregirlos, pero justamente con mansedumbre, con respeto, con moderación. Pero hay que corregirlos, y es acto de caridad. Y si yo omito esa corrección por temor o por lo que fuese, volveríamos para atrás, puede ser un pecado venial, puede llegar a ser pecado mortal. Santo Tomás dice que se debe desistir de la corrección por temor de que alguien se vuelva peor. Esto es muy importante, este artículo. Estamos obligados a la corrección fraterna, incluso respecto del superior, pero si prevemos que el que ha de ser corregido no se va a corregir y va a empeorar, debemos omitir la corrección. La que es por caridad, no la que es por justicia. La que es por justicia, si empeora, pues hay que poner un castigo peor, mayor, etcétera, etcétera. Dice Santo Tomás, leemos en el libro de los Proverbios, no reprendas al burlador, no sea que te odie. Interpreta la glosa, o sea, los comentaristas, dice Santo Tomás, en estos términos. No hay que temer que el burlón te injurie cuando es reprendido. Debes más bien cuidar de que, excitado por el odio, no se haga peor. Por consiguiente, hay que cesar de la corrección fraterna cuando se teme que el reprendido se haga peor. Y hay dos clases de corrección del delincuente, explica bien Santo Tomás. La primera compete en realidad a los superiores, ya que se ordena el bien común y tiene fuerza coactiva. En este caso es acto de caridad, pero también y sobre todo es acto de justicia. Esta corrección no debe pasar en silencio por temor a la turbación que pudiera ocasionar el que es objeto de ella, ya que si no quiere enmendarse por propia voluntad, se le debe obligar. Y vean que en tiempo de Santo Tomás ya existían los derechos humanos, pero no se esgrimían como un arma en contra de la verdad. Santo Tomás dice que el superior no debe omitir la corrección, tanto la que es por caridad, sobre todo como la que es por justicia, por miedo a que se vuelva peor el corregido. Porque dice que si no quiere enmendarse por propia voluntad, se le debe obligar, castigándole a contenerse de su pecado. O también porque si resulta incorregible, se mira por el bien común, guardando el orden de la justicia e inspirando con ello un ejemplo de escarmiento para los demás. Otro ejemplar de la suma para Roma, no solamente las casas de gobierno, y otro ejemplar de la suma a los obispados y a los arzobispados. Si leyeran a Santo Tomás, y es que no lo conozcan esto, sí lo conocen, pero no lo ponen en práctica. Si pusieran en práctica lo que dice Santo Tomás, ¿cuántos males se hubiesen evitado? Y termina Santo Tomás, por eso mismo el juez no desiste de dar sentencia de condena contra el culpable,
por temor de la turbación que pudiera causarle a él o incluso a sus amigos. Pero hay una segunda corrección fraterna cuyo fin es la enmienda del culpable. No usa de la coacción, sino que procede por simple admonición. Por eso, cuando se presiente con probabilidad que el culpable no va a tener en cuenta la admonición, sino que por el contrario se va a deslizar hacia cosas peores, es preferible desistir de ella, puesto que los medios deben medirse por la exigencia del fin que se pretende conseguir. Y lo que si terminamos consiguiendo es que se vuelva peor, entonces hay que desistir de la corrección. Y entonces tenemos un ejemplo en una casa, ahí están los hijos, están los padres, y entre los hijos están los hermanos. Un hermano debe corregir por caridad a su hermano, aunque sea mayor. Un padre o una madre debe corregir en justicia. No es lo mismo entonces la corrección del padre que la del hermano. Entonces, si el hermano prevé que su hermano va a comportarse peor todavía después de la corrección fraterna, él debería desistir de hacerla. Sobre todo si ya la hizo en otro momento, en otra ocasión, y el hermano sigue. El padre verá si el daño que se hace al bien común es o no tolerable, y si es preferible tolerar ese mal por un tiempo al menos, esperando que su hijo se corrija o no. Pero llega un momento en que la tolerancia también tiene sus límites. Pero ya eso es otro tema. Venimos ahora a la cuestión de la venganza, de la vindicta. Y Santo Tomás dice, de entrada nomás, que la venganza es lícita. La venganza se lleva a cabo mediante algún mal penal impuesto al pecador. Eso es estrictamente la venganza, la vindicta. Por consiguiente, en la venganza se debe tener en cuenta la intención del vengador. Pues si lo que principalmente intenta es el mal de aquel de quien se venga y en él se complace, eso es totalmente ilícito. Porque gozarse del mal de otro es odio, opuesto a la caridad con la que debemos amar a todos los hombres. Ni vale que el que alguien se excuse diciendo que intenta causar un daño a quien injustamente se lo causó a él, como tampoco queda uno excusado por odiar a quien le odia. Pues no hay razón que justifique el que peque yo contra otro, porque el otro primero pecó contra mí. Lo que sería dejarse vencer por el mal, cosa que prohíbe el apóstol. Les aconsejo que lean y tengan siempre a mano la epístola del tercer domingo de Epifanía. Vence al mal con el bien, no te dejes vencer por el mal. Lean esa epístola, acá está citada justamente, está tomada de la carta a los romanos. No debes dejarte vencer por el mal, sino que debes vencer al mal con el bien. Sigue Santo Tomás, en cambio, si lo que principalmente intenta el vengador es un bien, al que se llega mediante el castigo del pecador, por ejemplo su enmienda, o por lo menos el que se sienta cohibido, o la tranquilidad de los demás, o la conservación de la justicia y del honor debido a Dios, entonces puede ser lícita la venganza siempre que queden a salvo las otras circunstancias debidas. Es decir, la medida, la proporción, etc. Es muy importante ese tema entonces, sobre todo para aquellos que tienen poder de aplicar un castigo. El castigo tiene que ser, en primer lugar, si se puede, solamente, si se puede y basta, medicinal. Si hace falta que sea además vindicativo, bueno, que sea vindicativo, pero que no se ejerza, que no se haga el mal, el castigo, solamente por el placer. Y además guardando todas las circunstancias. Dentro de ese tema, Santo Tomás dice, quien ejerce la venganza sobre los malos, según su jurisdicción, no usurpa lo que es de Dios. Esto es importante,
no solamente con los castigos menores, sino incluso con el castigo mayor, que sería la pena de muerte, que siempre se opone como ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y quién es un hombre para quitarle la vida a otro hombre? Quien ejerce la venganza sobre los malos según su jurisdicción, no usurpa lo que es de Dios, sino que usa del poder que Dios le ha dado. Para eso la autoridad le viene de Dios y no le viene de la turba multa, y menos de las urnas. La autoridad le viene de Dios. Él tiene la autoridad, está revestido, investido de la autoridad de Dios. Y entonces no está usurpando el poder de Dios. Mas si alguien ejerce la venganza fuera del orden establecido por Dios, usurpa lo que es de Dios y por consiguiente peca. Los malos son tolerados por los buenos en lo de soportar pacientemente las injurias propias, pero no así las injurias contra Dios o contra el prójimo. Esto se lo tuve que indicar en su momento, hace ya 7 años y 10 meses, a Monseñor Tissier de Malheré, que me decía que él aceptaba el levantamiento de la excomunión como un acto de humillación, porque para practicar la humildad hay que dejarse humillar. Y le tuve que dar toda una lección para decirle que a quien estaban humillando era a la iglesia, a la fraternidad, a Monseñor Lefebvre, y no a su triste persona. Que cuando uno le pisa el callo, bien que se levanta. Y de hecho no me contestó. Se debe haber enojado. Entonces Santo Tomás dice, los malos son tolerados por los buenos en lo de soportar pacientemente las injurias propias, pero no así las injurias contra Dios o contra el prójimo. Ser paciente en las injurias propias es digno de alabanza, pero disimular las injurias contra Dios es demasiado impío. Ustedes pensaban que Santo Tomás iba a decir que era cosa de pusilánimes. No, es demasiado impío. Es mucho más grave, mucho más fuerte lo que dice Santo Tomás. Entonces, dejar pasar la injuria contra Dios, dejar pasar la injuria contra la iglesia, es impío. Además, también es pusilanimidad, pequeñez de alma, por no decir la palabra que usamos nosotros en Argentina. La injuria contra una persona redunda a veces en ofensa de Dios y de la iglesia. Y entonces debe uno exigir reparación de la misma. Entonces, todas estas nociones son importantísimas y a tener en cuenta en la vida diaria de todos los días. Y no lo tenemos en cuenta. Mas por lo que se refiere a la injuria contra alguien que afecta únicamente a su propia persona, debe ser tolerada con paciencia si así conviene que se haga. Además, si así conviene que se haga, porque si no conviene, no hay que tampoco tolerar esa injuria. La venganza del pecado de la colectividad toda entera debe recaer o sobre la totalidad, como en el caso de los egipcios sumergidos en el Mar Rojo por perseguir a los israelitas, y el de los sodomitas, que murieron todos, o sobre una gran parte de la misma, como en el castigo de los que adoraron el becerro. También muy importante, está el pecado de toda una colectividad, de todo un pueblo, de toda una sociedad, lo que fuese, un instituto. ¿A quién castigamos? Y puede ser a todos o puede ser a una parte. Y tenemos, Santo Tomás nos da ejemplos bíblicos, todos, Sodoma y Gomorra, los egipcios, una parte solamente de los que habían adorado al becerro de oro. Pero a veces, si se espera la corrección de muchos, la severidad de la venganza debe ejercerse sobre unos pocos principales. Bien, tendría que estar, insisto, ¿no es cierto?, en todas las casas de gobierno, escrito con letras de oro indelebles. Si se espera la corrección de muchos, la severidad de la venganza debe ejercerse sobre unos pocos principales, con cuyo castigo escarmienten los demás,
como mandó el Señor ahorcar a los príncipes del pueblo por el pecado que el pueblo había cometido. Mas si no todos pecaron, sino tan solo una parte, y es posible separar los buenos de los malos, se debe ejercer la venganza sobre los malos, si es que cabe hacerlo sin escándalo de los demás. De no ser así, se debe perdonar a todos y renunciar a la severidad. Vean todos los casos en los cuales entra Santo Tomás. Y los jesuitas ni existían todavía. Entonces no es casuística jesuítica. Esto es doctrina católica. Y está en la Suma Teológica. Entonces repasen después todo esto, sobre todo aquellos a los cuales les compete, sobre todo los padres de familia. Y termina ese artículo Santo Tomás: lo mismo debe decirse del príncipe a quien obedece la multitud. Se debe tolerar su pecado si no se le puede castigar sin escándalo del pueblo. Se debe tolerar el pecado del príncipe si no se le puede castigar sin escándalo del pueblo, a no ser que su pecado sea tal que cause más daño espiritual o temporal a sus súbditos que el escándalo que se podría temer. Y ahora analiza Santo Tomás y dice que debe llevarse a cabo la venganza aplicando los castigos de uso corriente entre los hombres. Me acuerdo que una vez, a propósito de la Inquisición, me preguntaron si yo estaba a favor de la Inquisición y los castigos de la Inquisición, o si el tiempo había variado y demás. Entonces, bueno, expliqué primero y principal lo que es la Inquisición, dije que estaba totalmente de acuerdo respecto de los castigos, y me callé la boca respecto de qué castigos habría que aplicar hoy por hoy, que son los de uso corriente hoy por hoy. En aquel entonces todavía era el siglo XX, entonces no puse ejemplos para no darles el gusto a ellos, al que me preguntaba, que era un periodista. Entonces me guardé de especificar la cosa, pero podría haber dicho, y sí, evidentemente, en vez del garrote vil hoy podríamos usar una cámara de gas, pero bueno, no lo dije porque era darle el gusto a ellos, ¿no es cierto? Pero debe llevarse a cabo la venganza aplicando los castigos de uso corriente entre los hombres. Y dice, a algunos que no sienten afecto a la virtud, a algunos que no sienten afecto a la virtud. Hoy habría que cambiar, ¿no es cierto? Porque la mayoría son los que no sienten afecto a la virtud. En aquel entonces todavía la mayoría tenía afecto a la virtud. A algunos que no sienten afecto a la virtud, los mantiene a raya el temor de perder aquello que prefieren a lo que van a conseguir pecando. Por consiguiente, se debe tomar venganza del pecado privando al hombre de lo que tiene en mayor estima. ¿Qué castigo le puedo poner, padre, a mi hijo? Lean este artículo. Lean este artículo de Santo Tomás. A algunos que no sienten afecto a la virtud, los mantiene a raya el temor de perder aquello que prefieren a lo que van a conseguir pecando. Entonces, si van a conseguir pecando un pote de yogur, pero por eso van a perder la torta completa de chocolate dulce de leche, pues lo privó de la torta. Como no va a tener torta, entonces se va a privar del yogur, porque quiere la torta. A aquellos que no sienten afecto a la virtud, la templanza, los mantiene a raya el temor de perder aquello que prefieren, la torta de chocolate, a lo que van a conseguir pecando, el pote de yogur. Por consiguiente, se debe tomar venganza del pecado privando al hombre de lo que tiene en mayor estima. Y si tiene mayor estima algo más que la torta de chocolate, pues lo debo privar de aquello algo más que la torta de chocolate. Y estas son las 4 cosas que prefiere a cualquier otra el hombre: la vida, la integridad corporal, la libertad y los bienes exteriores, tales como la riqueza, la patria y la buena fama. Entonces depende del grado de gravedad del pecado, se le privará de la vida,
o de la integridad corporal, o de la libertad, o de los bienes exteriores como las riquezas, o la patria con el destierro, o de la buena fama, difamándolo. Y así lo va a explicar Santo Tomás en la continuación, pero citando a San Agustín. Por eso dice, se refiere San Agustín en el capítulo 21 de las ciudades de Dios, en los escritos de Tulio, se habla de 8 géneros de penas con que castiga la ley. A saber, la muerte, por la que se quita a uno la vida, los azotes y el talión, el perder ojo por ojo, por lo que se pierde la incolumidad del cuerpo, la esclavitud y la cárcel, por la que se le priva de la libertad, el destierro, que le arranca de la patria, la confiscación de bienes, que le despoja de sus riquezas, la ignominia, que le priva de su buena fama. Ninguno de los 8 se aplican hoy, ¿eh? Ninguno. Ninguno de los 8. Y hoy por hoy, el único que tal vez que cabría, si estuviese en disponibilidad de ejecutarse, sería el primero, la pena de muerte. No hay otra cosa. Pero ya ni siquiera eso, como hemos visto el domingo pasado, ya ni siquiera eso está en orden a parar esta avalancha revolucionaria. Sigue Santo Tomás y ahora entonces pasamos de la venganza a la clemencia y la mansedumbre, y dice que no se trata de la misma virtud. Tenemos la virtud de clemencia y la virtud de mansedumbre. Debo vengarme, debo castigar, pero también está la virtud de clemencia y está la virtud de mansedumbre. Y eso lo vemos en la parábola de hoy, como veremos al final. Las virtudes que moderan las pasiones colaboran en cierto modo en cuanto a su efecto con las virtudes que moderan las acciones. Están las pasiones y están las acciones, aunque sean específicamente diferentes. Son virtudes diferentes, unas que moderan las pasiones, otras que moderan las acciones. Se complementan, se ayudan mutuamente, pero son virtudes distintas. La pasión de la ira incita al hombre a imponer un castigo más grave que el debido. O sea, no es que no hay que imponer castigo, no hay que poner un castigo más grave que el debido. Eso cuando se sobrepasa, uno se deja llevar de la ira. Por su parte, es propio de la clemencia el disminuir el castigo, objeto que podría ser impedido por el exceso de ira. Por ello, la mansedumbre, por el hecho de refrenar el ímpetu de la ira, concurre con la clemencia para producir un mismo efecto. Sin embargo, son virtudes distintas. La clemencia modera el castigo externo, mientras que es propio de la mansedumbre apaciguar la pasión de la ira. Entonces, la mansedumbre se trata de algo interno al hombre, a su dominar la pasión de la ira, y la clemencia se ordena a atenuar el castigo externo. Y especifica más, aclara más Santo Tomás, dice: la mansedumbre no se opone directamente a la severidad, ya que la mansedumbre se ocupa de la ira, mientras que el objeto de la severidad es la imposición externa de un castigo que, como vimos, corresponde a la clemencia. Según esto, parecería que la severidad se opone más bien a la clemencia, que también se ocupa del castigo externo. Pero no se opone a ella, porque ambas se relacionan con la recta razón. En efecto, la severidad se muestra inflexible en la imposición de castigos cuando lo exige la recta razón. Hay que mostrarse inflexibles cuando la recta razón lo manda. La severidad se muestra inflexible en la imposición de los castigos cuando lo exige la recta razón, mientras que la clemencia tiende a aminorar los castigos, también según la recta razón, es decir, cuando y cómo conviene. Por eso no se oponen, porque no tienen el mismo objeto. Y por último, tratamos sobre la crueldad.
que vemos bien en el segundo de los siervos de la parábola de hoy, cómo se comportó con su consiervo, con crueldad, mientras que el rey se había comportado con mansedumbre y con clemencia. El siervo este se deja llevar de la crueldad. Y dice, la crueldad se opone a la clemencia. El nombre de crueldad, interesante lo que dice Santo Tomás aquí, el nombre de crueldad parece que se ha tomado de crudeza. ¿Y crudeza de dónde viene? De crudo. En efecto, de igual modo que los manjares cocidos y sazonados suelen tener un sabor dulce y agradable, así también los crudos tienen un sabor áspero y desabrido. Y por eso nosotros cocinamos las cosas, para hallarlas dulces y agradables. Ahora bien, la clemencia incluye cierta suavidad, cierta dulzura de ánimo que hacen que el hombre rebaje las penas. De ahí que la crueldad se oponga directamente a la clemencia. Se olvida de cocinar y de sazonar el castigo. Entonces se deja llevar de la crueldad sin practicar la clemencia. Y la crueldad se distingue de la sevicia o de la fiereza, dice Santo Tomás. Entonces hay hombres que son crueles, como ese consiervo, y hay otros que son fieros, que es peor, son feroces. El nombre de sevicia y de fiereza se toma de la semejanza con las fieras, que también se dicen salvajes, ya que estos animales hacen daño a otros para alimentarse de sus cuerpos, no por razón de justicia, cuya consideración pertenece exclusivamente a la razón. Por eso, hablando con propiedad, la fiereza o sevicia hacen alusión a que alguno, al imponer penas, no tiene en cuenta la culpa de aquel al que se castiga, sino solo el deleitarse en el sufrimiento de los hombres. Entonces son crueles y son feroces, son más que crueles. Y así es evidente que queda incluido dentro de la bestialidad, porque tal deleite no es humano, sino propio de los animales, y originado o por una mala costumbre o por la corrupción de la naturaleza, como los demás sentimientos bestiales. En cuanto a la crueldad, se fija en la culpa del castigado, pero se excede en el modo de castigar. Y por eso la crueldad se distingue de la sevicia o de la fiereza, como la malicia humana se distingue de la bestialidad. Vemos entonces, llegamos de este modo al fin de lo que deseaba transmitirles hoy, y resumiendo a la luz de la parábola y de lo que le antecede, hemos considerado la corrección fraterna, la venganza, la clemencia, la mansedumbre y la crueldad. Y podemos ilustrar cada una de esas virtudes o defectos con los diversos personajes de la metáfora evangélica. Eso se lo dejo para ustedes en la semana. Toman el sermón en Radio Cristiandad y la aplican. ¿Qué le corresponde al juez? ¿Qué le corresponde al primer siervo? ¿Qué le corresponde al segundo? No está en la parábola, pero podemos imaginarnos que antes de ir a decirle lo que había pasado al rey, los otros consiervos trataron primero de hacer la corrección fraterna de su consiervo. No lo dice, pero podemos presumirlo. Fue inútil, insistió en que el otro tenía que ir a la cárcel, entonces fueron y denunciaron todo lo que había sucedido. Concluyo recordando que la corrección fraterna es acto de caridad. La corrección fraterna puede omitirse en 3 casos. Uno es virtuoso, los otros 2 son pecaminosos. La corrección fraterna no incumbe solo a los prelados, también los superiores deben ser corregidos. Se debe desistir de la corrección por temor a que alguien se vuelva peor. La venganza es lícita, guardadas las circunstancias. Debe llevarse a cabo la venganza aplicando los castigos
comunes, corrientes entre los hombres, y vimos que había 8 casos, y esto viene de la antigüedad. La clemencia y la mansedumbre no son la misma virtud. Es propio de la clemencia disminuir el castigo, y la crueldad se opone a la clemencia y se distingue de la sevicia o de la ferocidad. Traten de ver todas estas cosas, sobre todo en lo que les incumbe a ustedes como padres de familia, y la mayoría, en la cuestión de la corrección de sus hijos, o si son superiores también, en la cuestión de sus súbditos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.